Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Para hoy continuamos con nuestro estudio diario y nos corresponde Gálatas, el capítulo 3. Y nuestro tema de hoy, hasta el final. Muchas veces nos proponemos metas, muchas veces iniciamos haciendo cosas, pero el problema de ello es que no lo podemos continuar. Siempre dejamos las cosas a la mitad. ¿Por qué? Porque hay personas que se oponen, porque nosotros mismos no creemos en eso que estamos haciendo, porque tal vez no somos capaces de continuar esa idea inicial con la que empezamos. Pablo envía esa carta a la iglesia de los Gálatas, pero de una forma contrariada. Él está muy preocupado por el actuar de esta iglesia. Tal vez esta iglesia no estaba cometiendo pecados de inmoralidad, tal vez esta iglesia no tenía problemas de idolatría como lo tenían otras iglesias, pero sí estaba actuando de una forma diferente. Esa relación con Jesucristo que tal vez había iniciado, ya no la estaban llevando a cabo, sino que se habían quedado en la mitad de ese camino. Vamos a verlo, por favor, en el versículo 1 y 2 de Gálatas 3. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! ¿Quién los embrujó? Yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me contesten una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley? Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. Vemos aquí cómo Pablo entonces, incluso de una forma enojada, se refiere a los Gálatas. En otras ocasiones, ¿cómo inicia Pablo sus cartas? Saludándolos muy amablemente, bendiciéndolos, dándoles palabras de aliento, pero en esta ocasión no, se refiere a ellos de una forma brusca, diciéndoles insensatos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Si yo ya les había explicado, yo ya les había hablado acerca de la muerte de Jesucristo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se quedaron atrás? ¿En qué momento decidieron volverse atrás? Pablo nos está llamando claramente a que hay momentos en los que tenemos que llegar hasta el final con esos propósitos, con esas ideas, que debemos continuar con eso que nos hemos planteado. Lastimosamente, los Gálatas iniciaron ese proceso con Jesucristo, iniciaron ese proceso de creer en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Pero algo pasó y ese proceso se quedó a la mitad. En nuestra vida, ¿cuántos procesos tal vez hemos dejado a la mitad? ¿Cuántas ideas tal vez hemos dejado sin concluir? Hemos iniciado muchas cosas, pero no somos capaces de terminarlos. Hemos iniciado tal vez muchos proyectos, pero no somos capaces de concluir, porque nos dejamos afectar por lo que dicen los demás, nos dejamos afectar por las circunstancias, nos dejamos afectar por nuestro estado de ánimo, nos dejamos afectar por multitud de cosas que no permiten que avancemos, no permiten que continuemos con ese proceso. Y lo que es peor, muchas veces nos echamos para atrás, muchas veces retrocedemos, y eso les estaba sucediendo a los Gálatas. Ellos no solamente no continuaron con el proceso de creer en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, sino que se estaban volviendo hacia atrás, hacia aquellas costumbres que en algún momento dejaron atrás. Como dice Magda, cada uno de nosotros tenemos ese gran defecto, que comenzamos con mucha pasión, comenzamos con muchas ganas, tanto en lo espiritual como en lo secular. Encontramos personas muy entregadas, personas que apoyan totalmente y de manera incondicional una causa, pero al rato lo vemos convertido en enemigo, lo vemos convertido en contra de sus propios principios, de sus propios ideales, porque sencillamente somos muy fáciles de dejarnos contagiar. Si alguien nos estimula a seguir, seguimos. Si alguien nos dice que no sigamos, entonces simplemente no seguimos. Y esa falta de personalidad hace que muchos lleguen a una vida de fracaso. Amén. Entonces, ¿cómo llegar hasta el final? ¿Cómo lograr que nuestras metas, nuestros propósitos lleguen a ese final? Vamos a ver algunos pasos para conseguirlo. Lo primero, debemos creer. En Gálatas 3, el versículo 11. Entonces, es claro que nadie logra ser aprobado por Dios a través de la ley, porque el aprobado por Dios, por la fe vivirá. ¿Qué les estaba hablando Pablo a los Gálatas? Les decía, solamente para ser aprobados por Dios es necesario tener fe, es necesario creer en Jesucristo, es necesario creer en esa verdad. Solamente así los Gálatas o cualquier persona puede llegar a ser aprobada por Dios. Ellos pretendían ser aprobados por Dios a través de sus actos, a través de sus obras. Sin embargo, Pablo nos está aclarando, es solamente por la fe
podremos ser aprobados por Dios. Solamente en ese creer debemos ser aprobados por Dios, ese creer en Jesucristo. Y vemos entonces que para poder llegar hasta el final con esa meta, con ese propósito a nivel secular, es necesario creer en esa idea que tenemos, es necesario creer en ese propósito. Muchas veces a nivel secular o espiritual tenemos muchos propósitos, muchas ideas, pero no creemos en ellas. No somos capaces de continuar porque no creemos en ellas. A nivel espiritual, como decía nuestro pastor, iniciamos tal vez una vida espiritual muy contentos, llenos de emoción, felices, pero pasa algún problema, alguna dificultad, y ahí empezamos a dudar. Ya no creemos en la capacidad que Dios tiene de actuar sobre nosotros. Ya no creemos en lo que Dios ha hecho en nosotros. Empezamos a dudar en ello. Empezamos a dudar de que nuestra vida ha sido transformada. Empezamos a dudar de que tal vez no somos capaces de continuar. Hemos dejado de creer. Hemos dejado de creer en Jesucristo. Hemos dejado de creer en lo que Él hace por nosotros. Hemos dejado de creer incluso en nosotros mismos. Y creemos que no somos capaces. Creemos que es mejor dejarlo así. Y por eso no podemos llegar hasta el final. Por eso esas metas se quedan inconclusas, porque no creemos verdaderamente en que somos capaces de hacerlo, no creemos verdaderamente en que lo podemos conseguir. En la vida siempre vamos a encontrar muchos factores, personas, circunstancias, que en algún momento nos pueden hacer dudar de lo que nosotros creemos. Por eso siempre hemos dicho, tanto en lo espiritual como en lo secular, son muy pocas las personas que llegan a conseguir el éxito. Son aquellas que tienen muy en claro qué es lo que quieren y por lo tanto no permiten que nada los haga dudar de lo que están haciendo. Amén. Si no tenemos claro entonces eso que queremos, si no creemos en eso que estamos haciendo, es imposible llegar hasta el final. Porque a medida que suceden las cosas, a medida que se presentan obstáculos o a medida que se presentan tropiezos, vamos a creer que ya no somos capaces, vamos a creer que no podemos continuar y por eso ese propósito se queda a la mitad. Eso les estaba pasando a esta iglesia. Tal vez iniciaron creyendo lo que Pablo les anunciaba, iniciaron creyendo esa verdad de Jesucristo, pero poco a poco se fueron desanimando, poco a poco fueron olvidándose de esa verdad, ya no creían en Jesús. Y por eso entonces Pablo nuevamente les dice, ¿qué sucedió? Insensatos, les habla de manera fuerte, dice, bueno, ¿qué pasó? Esta carta que Pablo les envía es una forma de hacerlos reaccionar, de decirles, despierten, es hora de despertar. Es hora de abrir los ojos. ¿En qué momento se quedaron atrás? ¿En qué momento se olvidaron de ese objetivo? ¿En qué momento se olvidaron de que Jesucristo era ese objetivo? Y hoy podríamos preguntarnos también en nuestra vida, ¿en qué momento nos olvidamos de ese propósito? ¿En qué momento dejamos de creer en ese propósito? ¿Cuántas veces decimos, yo voy a estudiar, quiero estudiar esta carrera, o voy a hacer esto, voy a hacer aquello? Y tal vez están esos propósitos muy claros. Pero llega un momento en el que nos olvidamos de eso. Y podríamos preguntarnos hoy, ¿en qué momento nos olvidamos? ¿En qué momento dejamos atrás esos propósitos? Veamos entonces el segundo punto. Para poder llegar hasta el final, debemos valorar el esfuerzo. Versículo 4. Han pasado por muchas experiencias. ¿Será que las van a desperdiciar? Quiero creer que no. Mire que para ellos, para los Gálatas, habían pasado ya muchas experiencias, habían pasado ya muchas cosas. Y Pablo les está diciendo algo importante. ¿Será que todo eso que han pasado ha sido en vano? ¿Será que todo eso que han tenido que vivir ha sido en vano? Si lo dejan ahí, tal vez sí. Si ellos se olvidan de Jesucristo, tal vez sí sería en vano ese esfuerzo que Jesucristo hizo. Tal vez si ellos no creen, sí es en vano que Jesucristo haya muerto por nosotros. Si nosotros no creemos en esa salvación que Jesucristo nos ofrece, tal vez sí es en vano. Pero cuando nosotros valoramos ese esfuerzo de alguien, cuando nosotros valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros, podremos decir que no es en vano. Y algo muy importante que dice, ¿acaso lo vamos a desperdiciar? ¿Seremos tan insensatos de desperdiciar lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Seremos tan necios de desperdiciar ese sacrificio tan maravilloso que Jesucristo hizo por nosotros? Dios quiere que valoremos ese esfuerzo que Jesucristo hizo por nosotros. Dios quiere que aceptemos y que aprovechemos esa gran oportunidad que Él nos da. Pero nosotros muchas veces no lo hacemos así. A medida de cualquier
dificultad, ahí nos quedamos. Pablo dice algo, dice, han tenido que pasar muchas experiencias. Tal vez lo peor ya sucedió. Tal vez lo más malo que podíamos vivir ya pasó. Que es momento de levantarnos, es momento de continuar, de seguir adelante. Pero muchas veces, ya venciendo obstáculos muy grandes, se nos presenta un obstáculo pequeñito y ahí quedamos, ahí terminamos. Dios quiere que valoremos ese esfuerzo que las demás personas hacen por nosotros. Tal vez en un hogar, en un matrimonio, por media discusión queremos tirar la toalla, por medio problema queremos echarnos hacia atrás. Cuando no valoramos todo lo bueno que hemos vivido en ese hogar, tal vez aquellas sonrisas, tal vez aquellos momentos felices. De eso nos olvidamos. A veces solamente nos preocupamos por lo malo y ponemos énfasis en aquellas cosas malas que hemos vivido, pero no recordamos todo lo bonito que Dios nos ha permitido vivir junto a Él, no recordamos tal vez todo lo bonito que hemos vivido junto a nuestros familiares, no recordamos la satisfacción que nos da tal vez estudiar o recibir algún título, alguna felicitación, no, sino que simplemente pensamos en lo malo. No valoramos el esfuerzo ni que Dios hace por nosotros, ni que los demás hacen por nosotros, y muchas veces ni siquiera valoramos el esfuerzo que nosotros mismos hemos tenido que depositar a algo. Tal vez ante algún propósito, ante alguna meta, hemos dedicado mucho tiempo, tal vez hemos dedicado mucho esfuerzo, pero cualquier problema, nos olvidamos de todo lo que hemos hecho y ahí nos quedamos. No podemos avanzar, nos quedamos ahí. Y la cuestión no solamente es volverse hacia atrás, sino simplemente no avanzar. En una carrera, todos corren y nadie va a correr hacia atrás, pero aquella persona que simplemente deja de correr es la que se queda atrás de los demás. En una carrera, aquella persona que simplemente decide no correr es la que se quedó atrás. Mientras los demás avanzan, esa persona cada vez se va quedando atrás. Y eso pasa en nuestra vida. Nos damos cuenta que los demás avanzan, nos damos cuenta que los demás continúan, que han seguido adelante, pero nosotros nos quedamos ahí. Y cuando menos lo pensamos, estamos tras de muchos. ¿Por qué? Porque no hemos podido o no hemos aprendido a valorar el esfuerzo de los demás o a valorar nuestro propio esfuerzo. Esta mañana entonces el llamado es, si tú has pensado tirar la toalla, si tú has pensado en renunciar a todo lo que has hecho hasta hoy, piensa por un momento qué es lo que has ganado y piensa también, ¿vale la pena entonces perder todo ese esfuerzo, todo lo que has hecho? Eso es lo que nos está invitando esta mañana la palabra. Si tú ves que lo que has hecho hasta hoy tiene el respaldo de Dios, no dejes que por esos pequeños tropiezos hoy termines con todo aquello que hasta hoy lo has estado haciendo bien. Amén. El tercer punto, no retroceder. Hay dos tipos de personas. Hay unas que simplemente deciden no avanzar y que se quedan quietas. Pero hay otro tipo de personas que es mucho peor. Deciden retroceder, volverse atrás, volverse al comienzo, volver a como estaban. Veámoslo en el versículo 3. Comenzaron su nueva vida con el Espíritu y ahora intentan perfeccionarla por medio de un pedazo de piel. ¡Qué tontería! ¿Qué dice Pablo? Dice que empezaron una nueva vida en el Espíritu, creyendo en el Espíritu Santo, pero ahora van a terminar creyendo en los sacrificios de la carne, creyendo en lo que en la carne pueden hacer. Pablo dice algo, dice, es una tontería. Si ya empezaron algo nuevo, si ya estaban experimentando algo maravilloso con el Espíritu Santo y con Jesucristo, qué tontería volverse a esos sacrificios de la ley, qué tontería volverse a aquellas cosas que tal vez en un momento ya quedaron atrás. Y en nuestra vida podríamos decir lo mismo. Qué tontería cuando tal vez hemos avanzado tanto y decidimos echarnos hacia atrás. Qué tontería decir que aunque hemos caminado tantas millas, en vez de continuar tal vez lo poco que nos falta, preferimos regresarnos todo ese camino que durante mucho tiempo y durante mucho esfuerzo hemos recorrido. Y Pablo lo dice muy claro, es una tontería. A veces en la vida espiritual empezamos nuestro camino con Cristo, empezamos una vida espiritual muy bonita, hemos avanzado mucho, hemos crecido mucho. Podríamos decir que nuestra vida ha sido transformada totalmente. Sin embargo, ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, en vez de avanzar eso poco que nos queda,
preferimos regresarnos todo ese camino largo que ya hemos recorrido. No debemos retroceder, no debemos dejar que las circunstancias nos hagan retroceder. Debemos ser fuertes, debemos ser valientes, y por eso Dios en muchas ocasiones nos recuerda eso. Esfuérzate y sé valiente. Dios sabe que tal vez ese camino para nosotros no va a ser fácil. Dios sabe que para nosotros ese camino tal vez no lo podemos hacer de la mejor forma, pero también nos está diciendo que Él está ahí, que Él está con nosotros, que si nosotros nos disponemos, Él nos ayuda. Pero nosotros queremos hacer todo en nuestras fuerzas. Porque ellos, dice, se retrocedían, porque ellos ahora, en vez de vivir ese momento maravilloso con el Espíritu Santo y con Jesús, estaban retrocediendo a los sacrificios de la carne, porque lo estaban haciendo en sus fuerzas, porque creían que lo que ellos hacían en sí mismos era lo más fácil y era lo mejor. Y porque nosotros a veces retrocedemos de lo que estamos haciendo, porque no hemos dejado esas cargas en manos de Dios, sino que estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Estamos luchando en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos, pero nos hemos olvidado del pensamiento de Dios, nos hemos olvidado de las decisiones de Dios en nuestra vida. Por eso retrocedemos, porque no hemos aprendido que ese camino debemos recorrerlo junto con Dios, que ese camino debemos estar tomados de la mano de Dios. En el momento en que nos soltamos de la mano de Dios, entonces no nos queda sino o quedarnos quietos y esperar que otros avancen, o peor aún, retroceder a esas viejas costumbres, retroceder a aquello que tal vez llevábamos viviendo. Y hemos visto tristemente cuántas personas ya cristianas, ya conociendo la verdad de Dios, han vuelto atrás, han vuelto a un mundo de idolatría, han vuelto a un mundo de desperdicio. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de continuar. Se soltaron de la mano de Dios y pensaron que hasta ahí llegaba todo. Y la mejor opción para ellos fue volverse para atrás, retroceder. Y cuando Dios me regalaba este tema, me preparaba este tema, me acordaba de una película que dice, retroceder nunca, rendirse jamás. Y me gustaba mucho porque es una frase, una película o un título que realmente deberíamos aplicarlo a nuestra vida. Y que cuando tenemos ganas de retroceder y cuando tenemos ganas de quedarnos atrás, deberíamos decir, Dios está conmigo, Dios me fortalece, Dios me levanta. Si estoy con Dios, retroceder nunca, rendirse jamás, rendirme jamás. Eso es lo que deberíamos pensar. Deberíamos pensar que con Dios podemos avanzar, que con Dios podemos continuar, que esas metas, que esos propósitos que tal vez tenemos en nuestra vida, si los ponemos en las manos de Dios, si contamos con la voluntad de Dios, esos propósitos se van a cumplir y podemos lograrlo, podemos conseguirlo, siempre y cuando no nos desanimemos, siempre y cuando no nos echemos hacia atrás, porque es triste ver que tal vez ese camino que nos falta por recorrer ya es muy poco, pero que no somos capaces de continuarlo, que no somos capaces de avanzar, sino que preferimos un camino largo, pero hacia atrás. Nosotros en la vida tenemos dos cosas que nos llevan a retroceder o a estancarnos. El no tener nada, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando nos encontramos con aquellos estorbos, hace que nos vayamos en ese retroceso. O el tenerlo todo, cuando ya no estamos tan acomodados, cuando pensamos que ya nada nos hace falta, en lugar de seguir avanzando, lastimosamente nos estancamos y algunos se van en retroceso. Tanto en lo espiritual como en lo secular, el secreto está en lo que nos enseña Magda a través de la palabra. No retroceder, antes por lo contrario, siempre nuestra mirada hacia adelante y sobre todo la mirada a Cristo. Amén. Como cuarto punto, debemos aceptar la verdadera ayuda. ¿Por qué no podemos avanzar a veces? ¿Por qué no podemos llegar hasta el final con esos propósitos? Porque creemos que somos capaces de hacerlo solos, porque creemos que en nuestra capacidad podemos lograrlo todo y nos hemos olvidado de que hay personas que tienen la posibilidad de ayudarnos. Veamos en el versículo 13. Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice, maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. ¿Qué nos dice aquí? Dice que Cristo prefirió esa maldición antes de que esa maldición llegara a nosotros.
Él prefirió recibirla para podernos hacer libres de esa maldición. Él nos salvó de esa maldición. Pero ¿qué estaba sucediendo con esa iglesia, con los Gálatas? Ellos no querían esa ayuda. Ellos no querían aceptar esa ayuda que Cristo les estaba ofreciendo en ese momento. Por eso ellos preferían entonces aquellos sacrificios humanos, aquellos sacrificios de la ley, porque consideraban que era tal vez para ellos fácil llegar a ser salvos por sí mismos. Pero nos damos cuenta que si Dios permitió que su Hijo Jesucristo viniera a morir por nosotros, es porque sabía perfectamente que ningún ser humano iba a poder alcanzar la salvación a través de la ley. Dios sabía perfectamente que nadie por sí mismo iba a poder alcanzar esa aprobación. Entonces vemos que lastimosamente ellos estaban desperdiciando esa ayuda que Cristo estaba ofreciendo. Ellos estaban haciendo a un lado esa ayuda que Cristo les estaba dando, de que murió para librarnos de esa maldición. ¿Y cuántas veces nosotros hemos actuado de la misma forma? ¿Cuántas veces Jesucristo nos quiere ayudar? ¿Cuántas veces Jesucristo, además de ese sacrificio tan maravilloso que hizo por nosotros, está ahí constante, protegiéndonos, cuidándonos? Pero nosotros no aceptamos esa ayuda de Él. ¿Cuántas veces Dios nos quiere hablar, nos quiere dar un consejo a través de su palabra, pero nosotros sencillamente no queremos aceptarlo? Porque nos creemos tal vez muy superiores, porque creemos que somos capaces de lograr las cosas, porque creemos que somos los mejores, y por eso no somos capaces de aceptar la ayuda muchas veces ni de Jesucristo, mucho menos de las demás personas. Cuando estamos tal vez ante un proyecto, ante algún propósito, alguien se presenta con buenas intenciones, con buenas ideas, queriéndonos ayudar, pero nosotros no aceptamos esa ayuda. Uno, tal vez por desconocimiento, porque no sabemos quién es, no sabemos en qué nos puede aportar. Dos, porque tal vez somos muy orgullosos y decimos, no, yo hago las cosas yo solo. Y tres, porque tal vez tenemos ese grado de superioridad, donde creemos que somos capaces de hacer las cosas y que no necesitamos la ayuda de nadie. Y lastimosamente, hoy en día, aún continuamos con esos actos, tal vez de desconocimiento, de orgullo o de superioridad, y nos negamos a aceptar lo que Cristo hace por nosotros, lo que Dios hace cada día por nosotros. ¿Y cuántas personas dicen, no, es que yo no creo en Dios, porque yo como es porque yo trabajo, yo vivo es porque yo hago las cosas, yo tengo mi hogar es porque yo lo mantengo? Entonces se han vuelto unas personas que solamente creen en sus propias capacidades y se olvidan de que hay una ayuda sobrenatural que está siempre ahí. ¿Y por qué nos volvemos hacia atrás? ¿Por qué no somos capaces de continuar? Porque llega un momento en que rechazamos esa ayuda, llega un momento en el que no creemos que esa ayuda esté sobre nosotros, no creemos que Cristo nos pueda ayudar, o lo que es peor, creemos que nosotros solos lo podemos hacer. Cada uno de nosotros estamos preparados para hacer grandes cosas, pero cuando aceptamos la ayuda de Cristo, las cosas nos van a salir mejor. En lo espiritual, Jesucristo mismo a través de su palabra nos ayuda, y en lo secular utiliza personas que nos pueden ayudar. Como dice Magda, esos prejuicios de superioridad o inferioridad hace que nosotros no aceptemos esa ayuda. Cuando nos creemos mucho, no esperamos que nadie nos ayude, y cuando nos creemos demasiado insignificantes, también creemos que no vale la pena que alguien nos pueda ayudar, o no creemos que alguien nos pueda ayudar. Por lo tanto, déjate ayudar por Cristo y por aquellas personas que Dios ha puesto en tu camino. Amén. Y el problema de que no podemos aceptar a veces esa ayuda de Jesucristo, como nos dice nuestro pastor, muchas veces creemos que lo podemos hacer solos, muchas veces creemos que somos los mejores y lo podemos hacer, pero otras veces también creemos que somos los peores, que no merecemos nada de Dios, que somos tan insignificantes, que no merecemos esa misericordia de Dios y por tanto no la aceptamos. Y ese es el mayor problema, porque Dios sabe quiénes somos, Dios conoce nuestro corazón. Y aún así, Él decidió enviar a su Hijo para salvarnos, a pesar de todo, a pesar de lo que fuéramos. Él ya nos perdonó. El problema es que nosotros mismos no hemos aprendido a perdonarnos. El problema es que nosotros mismos no hemos aprendido a superar que eso que hicimos ya quedó a un lado, que si Dios nos perdona, debemos continuar, que debemos ser nosotros los que aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. Eso nos permite entonces aceptar esa ayuda maravillosa de Jesucristo. Eso también nos permite aceptar la ayuda de otras personas. Así podemos llegar con ese propósito hasta el final,
Veamos otro punto. Para llegar hasta el final debe haber unidad. Versículo 16. Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia. No dice a sus descendencias, refiriéndose a muchas, sino que dice, y a tu descendencia, refiriéndose a una familia unida, la de Cristo. Mire qué maravilloso eso. Dice que Dios no está hablando de descendencias, de muchas, sino de una sola, de aquella familia unida, de aquella familia de Jesucristo. ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Por qué no podemos llegar hasta el final? Porque no hay unidad en nosotros. Porque cada quien quiere hacer las cosas a su modo, porque cada quien tiene sus propios intereses. Pero cuando unimos esos intereses, entonces podremos hacer objetivos muy fuertes. Cuando unimos esos intereses, cuando trabajamos todos en pro de ellos, podemos llegar a ser personas que podemos avanzar y podemos llegar a culminar ese propósito. Dicen por ahí que la unión hace la fuerza. Y es verdad, cuando nos unimos podemos ser más fuertes. Tal vez cada uno por sí solo es presa fácil del enemigo. Tal vez cada uno por sí solo es fácil que el enemigo lo destruya. Pero cuando nos unimos, cada uno podemos aportar y podemos actuar, podemos defendernos los unos a los otros, podemos ayudarnos mutuamente. Y eso es lo que Dios quiere. Si queremos llegar hasta el final con ese propósito, debemos olvidarnos de nuestros intereses personales y enfocarnos en esos intereses comunes, en esos intereses y objetivos comunes. Porque tal vez los matrimonios han terminado, tal vez porque muchos matrimonios han terminado en un divorcio, en que ya no quieren seguir juntos, porque cada quien busca su propio objetivo, porque cada quien busca sus propios intereses. La esposa quiere que el esposo haga lo que ella dice, el esposo quiere que la esposa haga lo que él dice, pero no se unen, no trabajan juntos. Y Dios quiere hoy que esa unidad esté siempre, en todo lo que nosotros hagamos. En primer lugar, que estemos unidos a Él, a Jesucristo, que si Él dio su vida por nosotros, debemos aceptarla, debemos aprovecharla y debemos estar unidos a Él. Y cuando nosotros nos unimos a Jesucristo, es mucho más fácil mantener en unidad nuestra familia, es mucho más fácil mantener en unidad ese propósito que tenemos, tal vez es más fácil mantener en unidad las cosas que tenemos que hacer. Y a veces pensamos y decimos, ¿pero qué hago si yo soy cristiano, si yo soy cristiana, pero mi esposo o mi esposa no lo es? ¿Cómo hago para estar unidos con ellos si ellos no quieren hacerlo? Pero nos damos cuenta que cuando creemos en Jesús y cuando nos unimos a Él, Él nos ayuda a superar esas dificultades, Él nos ayuda a superar esas diferencias, porque nos dice que debemos dejar a un lado nuestros intereses personales. Y cuando yo soy cristiano y cuando yo soy cristiana y mi esposo o mi esposa no lo es, aún continuamos con esos intereses personales. Y tal vez le oramos a Dios y le decimos, Señor, cámbialo, Señor, transfórmalo, Señor, ilumínalo. Pero tal vez no hemos caído en cuenta que el que tengo que ser transformado o transformada soy yo. No hemos caído en cuenta que al que Dios tiene que cambiar en primer lugar es a mí, que al que Dios tiene que iluminar en primer lugar es a mí. Cuando entiendo eso, cuando entiendo que esa es la forma de actuar, entonces empieza a haber esa unidad en nuestra familia, empieza a haber esa unidad en lo que nosotros hacemos y podemos llegar hasta el final con ese propósito. Separados nadie puede triunfar. Satanás por eso lo que más hace hincapié es en la división. Quiere hogares divididos, iglesias divididas, sociedad dividida. Todo lo que se encuentre dividido y no esté en unidad, lastimosamente, va camino al fracaso. División significan dos visiones. Cuando nosotros tenemos dos cosas diferentes que hacer en el hogar, en la iglesia, cuando tenemos dos propósitos totalmente diferentes, es difícil que nosotros consigamos alguno de ellos, porque nos volvemos rivales. Como dice Magda, ¿cuántas veces en el hogar el esposo tiene un sueño, un anhelo, un propósito muy diferente al que tiene la esposa, y los dos terminan convirtiéndose en rivales en lugar de ser socios en eso que están haciendo? Amén. Y como último punto, para llegar hasta el final debe haber igualdad. Versículos 28 y 29. Todos son uno en Jesucristo, no importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son la descendencia de Abraham.
Si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. ¿Qué les estaba hablando Pablo a esta iglesia? Dice, no importa si son judíos, no importa si son griegos, no importa realmente quiénes sean, porque para Dios todos somos iguales, para Cristo todos somos iguales. Ellos discutían mucho sobre eso, ellos estaban en esa controversia. Bueno, ¿quién va a ser aprobado por Dios? ¿Los que guardan la ley, los que aceptan a Jesús? ¿O quiénes? ¿Los gentiles, los judíos, los no judíos? Pero Pablo les está explicando algo, dice, en Cristo todos somos iguales, no importa quiénes seamos, no importa en qué condición estemos, Él nos mira con amor a todos de la misma forma. Y si nosotros queremos llegar hasta el final con ese propósito que tenemos, debemos entender que debe haber igualdad en nosotros, que todos somos iguales, que todos tenemos la capacidad de aportar, la capacidad de ayudar, la capacidad de hacer las cosas de diferente manera, pero siempre enfocados en ese objetivo en común. Tal vez decimos es que nadie es igual a nadie. Es verdad, tal vez no tenemos las mismas capacidades, no tenemos los mismos talentos que Dios nos ha dado, no tenemos las mismas habilidades. Sin embargo, todos tenemos los mismos derechos y cada uno, aportando lo que sabe hacer, podemos llegar a hacer ese propósito, podemos llegar a cumplir eso que queremos hacer, podemos llegar a cumplir ese objetivo de Dios en nuestra vida. Pero lastimosamente cada vez hay más desigualdad. Aunque se habla de igualdad a nivel de género, aunque se habla de igualdad a nivel de entre hombres y mujeres, nos damos cuenta que esa igualdad cada vez se está perdiendo. ¿Por qué? Porque los hombres, por su lado, dicen ser el sexo fuerte, somos el sexo fuerte, y se atribuyen cualidades dejando a la mujer tal vez a un lado, o todo lo contrario. La mujer, por no quedarse atrás, digámoslo así, se ha entonces inventado un movimiento de superioridad, donde todo lo quiere hacer, donde ya no se sujeta al esposo, donde ya no se sujeta al varón como es lo que Dios dice, donde los hijos, cada quien ya pretende hacer lo que quiere, y cada uno hace lo que mejor le parece, lo que mejor le conviene. Sin embargo, nos damos cuenta que cuando Dios nos creó, Dios nos dio a todos capacidades, que cuando Dios nos hizo tanto a hombres como mujeres con capacidades, tal vez diferentes las unas del otro, pero con la intención de ser el complemento el uno del otro. Eso era lo que Dios quería. Dios no quería que los hombres fueran superiores tal vez por la fuerza. Dios no quería que tal vez la mujer fuera superior en otras cosas. No, en ningún momento. Dios quería que ambos fuésemos iguales. Pero ¿qué decimos hoy? Incluso las mismas mujeres, para defendernos de eso, decimos, es que las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas. Somos capaces de contestar el teléfono, de cocinar, de ver los niños. Y decimos que los hombres no pueden hacerlo. Y muchos hombres se creen ese cuento y dicen, no, es que como las mujeres tienen esa capacidad, yo no, entonces no hacen nada. Pero si nos damos cuenta, Dios hizo primero al hombre y del hombre sacó a la mujer. Entonces, esas cualidades, esas habilidades se las dio tanto al hombre como a la mujer. Es solo que nosotros nos hemos estigmatizado en que no, unas cosas las hace el hombre, otras cosas las hace la mujer. Pero nos dice la palabra que todos somos iguales, que cada uno con capacidades unas diferentes que el otro, pero podemos llegar a ser ese gran complemento. Entonces, trabajar en unidad no significa entonces ser totalmente iguales, porque el trabajo no sería más efectivo. Somos diferentes, tenemos diferentes cualidades, somos diferentes en nuestra manera de ser, pero somos iguales en cuanto a oportunidades, sueños, anhelos, propósitos que podemos alcanzar. Y el ser diferentes sirve para que seamos ese complemento, y lo que uno no tiene aporte el otro, y así de esa manera, todos en esa unidad, pero de talentos, de dones y de habilidades, podamos trabajar y podamos llegar a eso que nosotros tanto anhelamos. Amén. Entonces, si queremos llegar hasta el final con eso que anhelamos, con eso que creemos, debemos primero creerlo. Debemos primero tener nosotros la certeza de que lo podemos hacer, de que lo podemos lograr. Debemos valorar el esfuerzo que Dios ha hecho por nosotros, todas las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Tal vez las cosas que otras personas han hecho por nosotros, y valorar el esfuerzo que nosotros mismos hemos tenido que dar. Debemos pensar en que tenemos que continuar y no retroceder nunca. Aceptar esa ayuda cuando es una ayuda verdadera, que debemos trabajar en unidad, en igualdad. Pero hay un ingrediente muy maravilloso que Dios nos da, que todo lo que hagamos contamos con la ayuda del Espíritu Santo.
Cuando lo hacemos así, entonces, esas cosas podrán llegar hasta el final. Veamos en el versículo 5. ¿Acaso Dios les da el Espíritu por cumplir la ley? ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque cumplen la ley? Dios les da el Espíritu y hace milagros porque escucharon la buena noticia de salvación y creyeron en ella. Si hemos creído en Jesucristo, si creemos en esa verdad que Jesucristo ha hecho por todo por nosotros, también estamos seguros de que su Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. También estamos seguros de que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros, que va a obrar también en esos propósitos que tenemos, en esas acciones que estamos haciendo. Debemos estar seguros de que eso que estamos empezando lo podemos terminar solamente cuando creemos y estamos unidos a Jesucristo y cuando nos dejamos guiar también por su Espíritu Santo. No nos dejemos intimidar por las circunstancias, no nos dejemos gobernar o influenciar por lo que otros digan. Debemos creer perfectamente en lo que nosotros hacemos, en lo que Dios hace por nosotros y lo que su Espíritu Santo hace por nosotros. Cuando creemos en eso, cuando creemos en que somos capaces, tomados de la mano de Dios, podremos llegar hasta el final con ese propósito que estamos buscando. Amén. Es necesario entonces que en lo espiritual, en lo secular, en cualquier área de nuestra vida nos acostumbremos siempre a llegar hasta el final. Hay muchas personas que pican en un lado, pican en otro. Hay gente que es muy buena comenzando proyectos, pero lastimosamente nunca los concluye. Nosotros miramos personas que inician carreras universitarias, una u otra en una facultad, y al final se quedan siendo personas que nunca estudiaron ninguna de ellas. Miramos personas que en lo comercial, en lo laboral, un día están trabajando en un lugar y otro día en otro lado. En lo espiritual miramos personas que hoy están en una iglesia, mañana están en otra. Nunca terminan, nunca concluyen algo, porque nunca se preocupan por esforzarse, por luchar, por dejarse guiar por el Espíritu de Dios. El llamado de esta mañana entonces es, si tú tienes sueños, propósitos, lucha por concluirlos, por llegar hasta el final. No dejes que las circunstancias, no dejes que los problemas te desanimen. En cualquier área que tú emprendas, siempre vas a encontrar obstáculos, en lo que sea. En lo espiritual, en lo secular, en cualquiera de la actividad que tú decidas emprender hoy, vas a encontrar problemas, vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar dificultades que debes estar convencido que debes superarlo. Por lo tanto, deja de lamentarte, deja de creerte menos, deja de creerte demasiado, simplemente déjate guiar por Dios, lucha hasta el final, nunca te detengas, nunca retrocedas, y de esa forma lograrás el éxito en lo espiritual y en lo secular. Esta es la enseñanza de esta mañana. Recuerda que estaremos cada mañana a partir de las 7:30 con nuestro devocional. Una palabra fresca, una palabra de vida, una palabra que nos transforma, una palabra que edifica nuestra manera de ser. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Que Dios los bendiga. Y creyeron en ellas. Vemos aquí cómo Pablo entonces, incluso de una forma enojada, se refiere a los Gálatas. En otras ocasiones, ¿cómo inicia Pablo sus cartas? Saludándolos muy amablemente, bendiciéndolos, dándoles palabras de aliento, pero en esta ocasión no, se refiere a ellos de una forma brusca, diciéndoles insensatos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Si yo ya les había explicado, yo ya les había hablado acerca de la muerte de Jesucristo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se quedaron atrás? ¿En qué momento decidieron volverse atrás? Pablo nos está llamando claramente a que hay momentos en los que tenemos que llegar hasta el final con esos propósitos, con esas ideas, que debemos continuar con eso que nos hemos planteado. Lastimosamente, los Gálatas iniciaron ese proceso con Jesucristo, iniciaron ese proceso de creer en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, pero algo pasó y ese proceso se quedó a la mitad. En nuestra vida, ¿cuántos procesos tal vez hemos dejado a la mitad? ¿Cuántas ideas tal vez hemos dejado sin concluir? Hemos iniciado muchas cosas, pero no somos capaces de terminarlos. Hemos iniciado tal vez muchos proyectos, pero no somos capaces de concluir, porque nos dejamos afectar por lo que dicen los demás, nos dejamos afectar por las circunstancias, nos dejamos afectar por nuestro estado de ánimo, nos dejamos afectar por multitud de cosas que no permiten que avancemos, no permiten que continuemos con ese proceso. Y lo que es peor, muchas veces nos echamos para atrás.
Muchas veces retrocedemos y eso les estaba sucediendo a los Gálatas. Ellos no solamente no continuaron con el proceso de creer en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, sino que se estaban volviendo hacia atrás, hacia aquellas costumbres que en algún momento dejaron atrás. Como dice Magda, cada uno de nosotros tenemos ese gran defecto, que comenzamos con mucha pasión, comenzamos con muchas ganas, tanto en lo espiritual como en lo secular. Encontramos personas muy entregadas, personas que apoyan totalmente y de manera incondicional una causa, pero al rato lo vemos convertido en enemigo, lo vemos convertido en contra de sus propios principios, de sus propios ideales, porque sencillamente somos muy fáciles de dejarnos contagiar. Si alguien nos estimula a seguir, seguimos. Si alguien nos dice que no sigamos, entonces simplemente no seguimos. Y esa falta de personalidad hace que muchos lleguen a una vida de fracaso. Amén. Entonces, ¿cómo llegar hasta el final? ¿Cómo lograr que nuestras metas, nuestros propósitos lleguen a ese final? Vamos a ver algunos pasos para conseguirlo. Lo primero, debemos creer. En Gálatas 3, el versículo 11. Entonces, es claro que nadie logra ser aprobado por Dios a través de la ley, porque el aprobado por Dios, por la fe vivirá. Que Él hace por nosotros. Hemos dejado de creer incluso en nosotros mismos y creemos que no somos capaces, creemos que es mejor dejarlo así y por eso no podemos llegar hasta el final. Por eso esas metas se quedan inconclusas, porque no creemos verdaderamente en que somos capaces de hacerlo, no creemos verdaderamente en que lo podemos conseguir. En la vida siempre vamos a encontrar muchos factores, personas, circunstancias que en algún momento nos pueden hacer dudar de lo que nosotros creemos. Por eso siempre hemos dicho, tanto en lo espiritual como en lo secular, son muy pocas las personas que llegan a conseguir el éxito. Son aquellas que tienen muy en claro qué es lo que quieren y por lo tanto no permiten que nada los haga dudar de lo que están haciendo. Amén. Si no tenemos claro entonces eso que queremos, si no creemos en eso que estamos haciendo, es imposible llegar hasta el final. Porque a medida que suceden las cosas, a medida que se presentan obstáculos o a medida que se presentan tropiezos, vamos a creer que ya no somos capaces, vamos a creer que no podemos continuar y por eso ese propósito se queda a la mitad. Eso les estaba pasando a esta iglesia. Tal vez iniciaron creyendo lo que Pablo les anunciaba, iniciaron creyendo esa verdad de Jesucristo, pero poco a poco se fueron desanimando, poco a poco fueron olvidándose de esa verdad. Ya no creían en Jesús. Y por eso entonces Pablo nuevamente les dice, ¿qué sucedió? Insensatos. Les habla de manera fuerte. Dice, bueno, ¿qué pasó? Esta carta que Pablo les envía, ¿qué les estaba hablando Pablo a los Gálatas? Les decía, solamente para ser aprobados por Dios es necesario tener fe. Es necesario creer en Jesucristo, es necesario creer en esa verdad. Solamente así los Gálatas o cualquier persona puede llegar a ser aprobada por Dios. Ellos pretendían ser aprobados por Dios a través de sus actos, a través de sus obras. Sin embargo, Pablo nos está aclarando, dice, solamente por la fe podremos ser aprobados por Dios. Solamente en ese creer debemos ser aprobados por Dios, ese creer en Jesucristo. Y vemos entonces que para poder llegar hasta el final con esa meta, con ese propósito a nivel secular, es necesario creer en esa idea que tenemos, es necesario creer en ese propósito. Muchas veces a nivel secular o espiritual tenemos muchos propósitos, muchas ideas, pero no creemos en ellas. No somos capaces de continuar porque no creemos en ellas. A nivel espiritual, como decía nuestro pastor, iniciamos tal vez una vida espiritual muy contentos, llenos de emoción, felices, pero pasa algún problema, alguna dificultad y ahí empezamos a dudar. Ya no creemos en la capacidad que Dios tiene de actuar sobre nosotros. Ya no creemos en lo que Dios ha hecho en nosotros. Empezamos a dudar en ello. Empezamos a dudar de que nuestra vida ha sido transformada. Empezamos a dudar de que tal vez no somos capaces de continuar. Hemos dejado de creer. Hemos dejado de creer en Jesucristo. Hemos dejado de creer en lo que... Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Para hoy continuamos con nuestro estudio diario y nos corresponde Gálatas, el capítulo 3. Y nuestro tema de hoy, hasta el final. Muchas veces nos proponemos metas, muchas veces iniciamos haciendo cosas, pero el problema de ello es que no lo podemos continuar. Siempre dejamos las cosas a la mitad.
¿Por qué? Porque hay personas que se oponen, porque nosotros mismos no creemos en eso que estamos haciendo, porque tal vez no somos capaces de continuar esa idea inicial con la que empezamos. Pablo envía esa carta a la iglesia de los Gálatas, pero de una forma contrariada. Él está muy preocupado por el actuar de esta iglesia. Tal vez esta iglesia no estaba cometiendo pecados de inmoralidad, tal vez esta iglesia no tenía problemas de idolatría como lo tenían otras iglesias, pero sí estaba actuando de una forma diferente. Esa relación con Jesucristo que tal vez había iniciado, ya no la estaban llevando a cabo, sino que se habían quedado en la mitad de ese camino. Vamos a verlo, por favor, en el versículo 1 y 2 de Gálatas 3. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! ¿Quién los embrujó? Yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me contesten una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley? ¿Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias